y movemos siempre. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña nuestra hermosa Silvana y pues el día de hoy ella va a ser nuestra modelo, ya que muchos de ustedes nos lo pidieron en nuestro canal, y además pues ella realiza un trabajo muy fuerte, un arduo trabajo con nosotros y necesita relajar su cuerpecito. El día de hoy les traigo un masaje linfático. Vamos a drenar pues todos los líquidos retenidos en el cuerpito de ella. Quizá esto puede hacer que sienta molestia o que su cuerpito esté un poco inflamado. A veces pensamos que estamos gordos, pero no estamos gordos, estamos llenos de líquidos retenidos y tenemos que drenarlos. Así que, mi querida Silvanita, vamos a comenzar tomando agüita. Es agüita de Ataco, ya que el agüita de Ataco es diurética y ayuda a que saquemos todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Así que vamos a comenzar tomando esto. Vamos a tomar lentamente, intencionando que vaya con toda la buena energía a tu cuerpito. Entonces, pues bueno, si ustedes lo quieren hacer en su casa, también hoy les voy a mostrar algunas técnicas para ciertas partes del cuerpo que sí pueden ustedes masajear y realizar este drenaje linfático. Y pues ustedes lo pueden realizar en sus casitas. Comenzamos siempre tomando agüita. Si tal vez en sus países o en sus casitas no hay Ataco, puede ser agüita de manzanilla, alguna otra plantita que les guste, que sea muy energética también. Y con esto comenzamos la sesión. Muy bien, vamos a comenzar. Y para esto el día de hoy voy a ocupar talco. Cuando hacemos un drenaje linfático y nuestro cuerpo está pues inflamado, por así decir, necesitamos no que resbale, sino más bien que se vaya quedando un poquito la sensación de nuestras manos ahí. Así que voy a comenzar de distal a proximal, es decir, desde la zona baja, y vamos subiendo. No queremos que nuestras manos resbalen, sino más bien que vayan tocando toda la linfa y todos los líquidos de nuestro cuerpo. Tampoco queremos que sea muy profundo, ya que únicamente esto se encuentra en la capa superficial de nuestra piel. En esta zona de talón recogemos mucho líquido, sentimos dolor, pesadez. Coloco un poco más. Y con mi mano de esta manera vamos a mover todo en forma circular. No deslizamos, sino más bien movemos. Vamos a ir subiendo. Normalmente nos demoramos de 1 a 2 minutos por cada zona. Ejercemos presión, pero no muy profunda. Podemos sentir claramente la capa superficial de la piel.
Regresamos. Coloquemos un poco más. Esto vamos a drenar por los ganglios que se encuentran en la zona de la ingle. Y ustedes pueden ocupar sus manitos de igual manera y hacerlo así. Si queremos hacer la zona posterior, vamos a estar sentados en el aire y vamos a tocar por la zona de atrás de esta manera. Muy bien. Por último voy a llenar mis manos y voy a hacer un arrastre total. Tomamos todo lo que hemos movido, arrastramos y subimos. No queremos que resbale, sino queremos mover. Estamos moviendo. Sentimos con nuestras manitos cómo llevamos los líquidos. Muy bien. Tomamos desde abajo. Vamos viendo cómo se va quedando, no está resbalando. Estamos moviendo. Perfecto. Muy bien. Intentamos que estos movimientos sean fuertes y cuando volvemos ya solamente leves. Muy bien. Vamos a continuar con la zona delantera del cuerpo. Y así hacemos el drenaje de esta zona hacia los ganglios. Muy bien, vamos a continuar de igual manera de distal a proximal, pero vamos a hacer la zona de aquí donde hay pues muchos líquidos. Por lo general las piernitas se hinchan por los líquidos. Y aquí ustedes pueden hacerlo en casa. Están sentados, se sientan y van a ir tocando sus cuerpos, sus piernitas. Voy a mostrarles cómo vamos a subir la piernita. Ahí, de igual manera. Y aquí, en forma circular, movemos. Si ustedes estuvieran sentados, lo hacemos así. La idea es activar todo para poder moverlo. Lo hacemos también en la zona baja. Siempre con movimientos circulares.
la zona interna. Aquí, de igual manera. Como ven, la presión no es muy honda. Y no queremos que corra, eso es lo que es más importante, por eso ocupamos el talco. No queremos que corra, queremos que se mueva. Y desde aquí vamos a arrastrar todo hacia los ganglios inguinales. Como pueden ver, no corre, sino va llevando. Vamos a arrastrar desde acá abajo. En esta zona de aquí vamos a levantar un poquito la toalla. Voy a bajar aquí. Vamos a masajear sobre el short en esta zona entre la cresta ilíaca y la pelvis. Aquí, de igual manera, vamos moviendo. Y todo lo que recogimos desde acá hasta aquí, vamos a sacar. Arrastramos una vez más. Masajeamos aquí siempre. Ustedes lo pueden hacer sentaditos. Esa es la forma correcta. Y sacamos. Muy bien. Vamos a tapar. Y ahora voy a hacer este lado de manera estirada, como lo realizamos cuando estamos dando un drenaje linfático, que puede ser por diversas razones. El día de hoy estamos haciéndolo pues de manera un tanto médica para la acumulación de líquidos, pero puede ser también de forma estética. Y aquí de igual manera movemos. Ocupo mis dedos, abrimos un poquitito ahí y movemos en esta zona. Por lo general siempre hay líquido retenido, un poco de circulación deficiente, y si no caminamos, no tomamos mucho líquido, pues mucho más. Aquí pueden ver mucho mejor. Aquí está el huesito de la cresta ilíaca, aquí está la zona pélvica, y hacemos aquí un masajito circular
todo. Y aquí mandamos a los ganglios inguinales. Arrastramos. Aquí movemos siempre. Y arrastramos. Perfecto. Volvemos a tapar. Continuamos con la zona de la barriguita. Muy bien. Seguimos subiendo, ya acercándonos a la zona del corazón. Y voy a colocar talco. El talco es opcional, no es 100% necesario. Sin embargo, con esto hacemos que la presión de nuestras manos sea más exacta, que no sea ni una presión muy fuerte ni que quede muy superficial. ¿Cuándo van a saber que lo están haciendo de manera correcta? Cuando su mano se va como trabando, como que se queda ahí. ¿Ok? Entonces, si ustedes están en esta zona, lo van a hacer recostaditos y con sus manos en esta dirección van a mover. Ven como mis manos se van como quedando, como que se atrancan. Ahí estamos en la profundidad correcta. Hay muchas formas de mover la linfa, los adipocitos y los líquidos del cuerpo, pero el día de hoy hemos tomado los movimientos circulares para activar y mover todo esto. Así que vamos moviendo igual acostaditos con las dos manos por acá, por acá, pero en especial en la zona visceral del cuerpo. Así que vamos a mover aquí. Y con nuestras manos haciendo como una pequeña pinza vamos a arrastrar. Trabajamos mucho con los ganglios inguinales para eliminar esto. Si ustedes lo están haciendo ustedes solos, tomamos desde aquí y arrastramos. Como yo estoy realizándolo, entonces voy a arrastrar. Y de igual manera vamos a retirar la toallita justamente en la zona de la cresta ilíaca. Aquí vamos a dar los masajitos. Aquí movemos y arrastramos de igual manera.
Vamos, si ustedes lo están realizando, será en el otro sentido y los circulitos serán así. Y con esta manito mandamos hasta la zona de los ganglios. Muy bien, de igual manera lo hacemos del otro lado. Enviamos hacia los ganglios. Así podemos hacerlo aproximadamente por unos 6 a 8 minutos en cada lado y vamos a ver cómo el cuerpo se desinflama totalmente. En especial en la zona visceral, vamos a ver cómo se desinflama nuestra barriguita. Y lo vamos a mandar. Obviamente, si ustedes están en casa, podrían hacerlo sin el short, quizás solo con su ropa interior, y es mucho más fácil maniobrar, masajear y mover. Les recuerdo que la presión no debe ser ni muy honda ni muy superficial. Ustedes pueden sentir los líquidos, cómo se mueve en nuestro cuerpo. A veces es importante sentir nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a seguir subiendo y nos toca la zona de los brazos para hacerlo hacia los ganglios de la axilita. Así que vamos a continuar. Así que vamos a comenzar en la palmita de la mano. Aquí vamos a hacer los primeros movimientos y si ustedes están solitos en casa, pues lo van a hacer con la manito contraria, ¿ok? Comenzamos aquí, siempre de forma circular y vamos bajando en esta zona de aquí. El uso constante de los celulares ahora inflama esta zona, retiene muchos líquidos y lo vamos llevando hacia la zona de la axilita. Muy bien. Voy a dejar el brazo ahí, no hacemos mucha presión y movemos, lo levantamos y al igual que las otras zonas vamos a tener un punto en donde al arrastrar acumulamos todo para drenar. Y será en la zona alta de la axila. Podemos tomar como referencia la clavícula y el hombro, y ahí en la mitad será donde movamos, masajeemos. Si lo hacemos con esta manito, será en esta dirección. Muy bien. Vamos a ir al otro bracito de igual manera, lo levantamos hacia acá. Y tomamos en la palma de la mano. Voy bajando. Vamos moviendo aquí.
con su manito contraria, tocando. Vamos subiendo cerca de los ganglios. Aquí se acumula mucho, todos los líquidos, y a veces sentimos los brazos pues pesados, cansados. Voy a subir y dejarlo en esta zona, que es la zona en la que les decía, entre la clavícula y el hombro. Y aquí damos unos masajitos, subimos y dejamos aquí. De aquí arrastramos hacia la zona de la axilita. Para las mujeres también esta zona de los pechos también es posible drenar, y con nuestras manitos en forma de mariposa hacemos los círculos y estiramos hacia acá. Así sacamos también los líquidos que se acumulan pues en la zona de los pechos. Pues muchas veces cuando estamos en nuestro ciclo menstrual, aquí se vuelven pesados o molestos, incómodos nuestros pechos. Puede ser acumulación de líquido únicamente, retención de líquido. Así que esto nos va a relajar mucho. Muy bien, vamos a pasar a la zona del cuello, la cabecita y la carita. Para la zona del cuellito y de los hombros voy a comenzar aquí. Voy a subir por las clavículas y llegar hasta la zona del cuello. Aquí vamos a tocar de manera circular, y aquí sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta por dónde pasan nuestras venitas para no hacer daño, para no interrumpir el flujo sanguíneo. Entonces, si lo hacen ustedes en su casita, van a tomar su manito, van a tocar y vamos a tocar un dedito más atrás de donde está nuestra vena, y ahí podemos masajear. Ok, vamos a regresar. De igual manera yo siento dónde está la vena y seguimos hacia atrás, hacia esta zona de los ganglios. Siempre en forma circular. Arrastramos de nuevo y podemos tomar hasta la zona posterior y hacia los ganglios, que está aquí cerca de nuestros oídos. Sentimos como los líquidos se van arrastrando. Siempre tenemos esta zona en donde podemos sentir que todo lo que hemos arrastrado se queda aquí antes de enviarlo
de nuestros ganglios. Eso. Y vamos a ir subiendo, haciendo nuestra carita en la zona del rostro. Es opcional ocupar pues algún elemento. Cuando hacemos un drenaje en el rostro no es necesario ocupar ni cremas ni aceites y pues el talco tampoco, ¿sí? Y en la carita voy a ocupar doble técnica, la técnica de los círculos y la técnica de las pincitas para activar. Entonces voy a comenzar en la zona del mentón. Primero hago círculos, luego pincitas. Todo esto vamos a llevarlo hacia los ganglios igual que están cerca de la orejita. Vamos a ir despertando la zona de las cejas. En esta zona, cuando tenemos los párpados inflamaditos, hacemos esto y vamos eliminando hacia la zona del lagrimal. Movemos. Muy bien. Finalizamos con un masajito en la zona de las sienes con nuestros dos deditos. Arrastramos hacia nuestro cabello. Muy bien, perfecto. Muy bien, mi querida Silvanita. Muy bien, queridos amigos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Espero que sea de mucha ayuda para ti. Espero que pues tu cuerpito se desinflame un poco. Y espero, amigos, que ustedes lo puedan practicar en su casa y nos cuenten en los comentarios cómo les va. Nos vemos la siguiente ocasión.